Aquí comienza una serie inédita, un programa donde reconoceremos a los mejores talentos zacatecanos, un programa lleno de historias, anécdotas, experiencia y mucho más. Íconos de Zacatecas. Quiero mostrarles lo que más me gusta de mi universidad, las diferentes carreras y posgrados presenciales y en línea. La formación académica que recibimos en las aulas. Pero lo que más me gusta de la universidad es la comunidad VC. Trabajamos día a día inspirados por un objetivo. Tu propósito es parte de nosotros. Es lo que nos mueve y nos motiva a ser mejores. Estamos en la búsqueda constante de contribuir y aportar a la construcción de sueños. De construir un futuro sólido, con cimientos que dejen huella. Somos Concretos Rivera. Somos una empresa nacional en crecimiento que lidera el mercado del concreto en el estado de Zacatecas. Muy buenas noches tengan todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos una vez más a Íconos de Zacatecas. Quiero comentarles que hoy tenemos un invitado muy especial, porque como ya lo están viendo nos referimos a Ulises Mejía Haro, quien fue diputado federal, ahorita con licencia justamente, y ha tenido muchos cargos más obviamente en gobierno también de aquí de Zacatecas. Buenas tardes. Se llevó el tema de la especialidad. Muy buenas tardes, con gusto saludarte a ti y a todo a pesar de ahorita. Muchas gracias, Ulises. Oye, pues sabemos que ahorita andas para arriba y para abajo, sé que estuviste en Cañitas hace poquito, estuviste en muchos municipios del estado. La razón principal, ¿por qué es? Bueno, esto ha sido siempre, desde que tuve la encomienda de ser diputado federal, en septiembre del 2024, nos dimos a la tarea de recorrer diferentes regiones de Zacatecas para legislar desde el territorio. Logré llevar a cabo 420 asambleas legislativas, que les llamaba en ese entonces. Presenté en función de estas asambleas 15 iniciativas de ley, sin faltar a la responsabilidad de estar allá en la Cámara de Diputados, en las discusiones de pleno. No falté a ninguna discusión de pleno, regresé cada fin de semana a Zacatecas. Una vez que solicité licencia, después de haber rendido mi segundo informe de labores legislativas, con una gran participación de la ciudadanía de Zacatecas, más de 3,000 personas ahí en el Hotel Don Miguel. Ahí les informé de que iba a solicitar licencia para participar en un proceso interno. Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista nos convocó a quienes en nuestros derechos partidistas deseamos coordinar los esfuerzos de la Cuarta Transformación en 17 estados que van a estar en disputa en las próximas semanas, ¿no? Entonces decidí solicitar licencia para participar en esta actividad partidista de Morena, junto con los partidos aliados, para que sea el pueblo de Zacatecas quien defina, en función de una encuesta presencial en vivienda, qué perfil desea que los coordine, en el ánimo de fortalecer la Cuarta Transformación, de defender la Cuarta Transformación y algo también muy importante, de defender la soberanía nacional. Y tendremos tareas quien coordine muy en específico, que es fortalecer el movimiento, defender a la Cuarta Transformación. ¿Cómo se defiende? Pues dando a conocer los logros, los alcances, lo que se ha logrado gracias a la llegada de la Cuarta Transformación, desde con el expresidente López Obrador, y este segundo piso de la Cuarta Transformación con la compañera presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, parte de esas tareas es fortalecer el movimiento con información, porque hoy en día vemos lamentablemente algunas redes sociales o páginas, pues inclusive hasta promovidas por intereses extranjeros, donde buscan desestabilizar con desinformación por lo que se ha alcanzado en nuestro país de la mano de Claudia Sheinbaum. Entonces, parte del trabajo que queremos hacer nosotros es llevar esas herramientas para que la gente conozca lo que hemos alcanzado, también los retos que se avecinan, qué hace falta más para profundizarlo, qué otros sectores tenemos que atender, qué generar, porque si bien pues, no está resuelto todo, ¿verdad? Pero sí hay un gran avance que hemos ya llevado en estos primeros 8 años
desde que llegó la transformación en nuestro país. Entonces es parte de lo que se va a definir, quién va a coordinar esos esfuerzos junto con la defensa de la soberanía. La defensa de la soberanía no es hablar que estamos en un peligro de que nos invadan militares de otros países, no, sino de que regrese el poder político junto con el poder económico. Anteriormente estaba fusionado y la gran mayoría de las decisiones políticas que se tomaban en los periodos neoliberales se dan en función de las recomendaciones del poder económico y eso no lo podemos permitir. Y eso es lo que está en juego. Quieren de nueva cuenta instaurar ese modelo de toma de decisiones donde los políticos obedecían intereses económicos. Claro. Y es lamentable que esos intereses económicos inclusive sean hasta del extranjero, claro, promovidos por la ultraderecha internacional. Entonces, eso es lo que no podemos permitir, poner la información en las calles, en las plazas públicas, con nuestros simpatizantes, para que tengan elementos de cómo defender. Que no falta que diga, oiga, es que ¿por qué presumen los programas sociales? Si eso no es de su sueldo, eso es de los impuestos y los pagamos todos. Y que sí, pero si mal no recuerdo, siempre hemos pagado impuestos, durante más de 80 años hemos pagado impuestos. ¿Y por qué antes no se veían esos programas sociales? Antes no existían las pensiones a los adultos mayores, las pensiones hacia las mujeres de 60, 64 años de edad. Antes no teníamos becados a todos los jóvenes de preparatoria y de secundaria. Antes no había un programa para rescatar a nuestros jóvenes, que hoy se llama Construyendo el Futuro. Antes no había un apoyo de manera muy puntual a las personas con alguna discapacidad permanente y se pagaban impuestos. Claro. Entonces hay una gran diferencia. Por ello es importante decírselo a la gente y que pueda, con esos elementos, con esa información, pues defender lo que nosotros creemos. En mi caso, la congresia me lo ha dicho. Yo sí creo que vamos por la ruta correcta a nivel nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, la ruta correcta de la transformación del humanismo mexicano, de acortar esas brechas de desigualdad que lamentablemente se generaron durante muchos años a partir pues, de estos gobiernos neoliberales. Por eso es importante generar esta acción en coordinación con la gente, ¿no? Y la mejor herramienta va a ser la información, y es lo que andamos haciendo, y eso es lo que va a estar en disputa. Entonces son dos procesos distintos. Ahorita estamos viviendo una disputa interna para ver quién coordina los esfuerzos de unidad, del trabajo en equipo, del fortalecimiento de las bases, al movimiento y la defensa a la soberanía nacional. Y llegado el momento, en noviembre, pues se vendrá lo que ya usted dice, ¿no? ¿Quién va a aspirar a ser precandidato y luego después candidato para que entre en una contienda constitucional y que sea la gente mediante su confianza quien define qué rumbo va a tener este Estado, ¿no? Oye, qué bueno que nos lo aclaras eso. Y justamente te iba a hacer una pregunta pues muy importante, porque hay sectores pues que están a favor, por ejemplo, de la Cuarta Transformación, otros que no tanto, y hay cierta preocupación, por ejemplo, ahorita que dices sobre los apoyos, las pensiones, a los de la tercera edad, a los de bla, 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 y muchos creen, incluso algunos analistas financieros, pues que llegará el momento en que no se alcance para pagarle a tantos millones de personas y que cada día con día, pues cumplen nuevos 60 años, nuevos 65. ¿Se alcanzará, Ulises? No, mira, esa es una narrativa que ha impulsado la oposición. Tan se alcanza que se está alcanzando, pues. Hoy se tiene pues, todo este trabajo. ¿De dónde proviene todo este recurso? Pues de las condonaciones de impuestos. ¿De dónde proviene este recurso? Del tráfico de influencias que se daba antes para beneficiar a ciertos grupos de poder, de estas pensiones millonarias que tenían los expresidentes, de estos privilegios que se les mantenían a las cúpulas doradas. Todo eso se quitó de tajo. Y ahora ese recurso que sigue siendo del pueblo, pues se está distribuyendo con la propia ciudadanía. Entonces, no es que tú estés sacando recursos para darle a los programas sociales desmantelando otras áreas, ¿no? Lo que se manteló fue el grupo de privilegios que se tenía anteriormente, ¿no? Esas pensiones exorbitantes que se tenían inclusive en el Poder Judicial, de ministros, de magistrados. Y de por vida. De por vida, los haberes que le llaman, o los expresidentes de la República. O sea, yo estoy de acuerdo que tengan lo básico, lo esencial, una vestidura de ese tamaño, claro que hay que cuidarla, una vez que dejes también esa posición, pero no de manera insultante como se tenía en nuestro país. Entonces, por ello, hay recurso, la recaudación ha aumentado sin aumentar los impuestos, ya no hay esa condonación. ¿Cuántos casos hubo donde simplemente con un plumazo le condonaban millones
o miles de millones de pesos a corporativos. Hoy vimos ya que uno de esos empresarios que se le condonaban ya pagó, pues ese dinero pues entra a las arcas del país y se distribuye en esto y más cosas, ¿no? No solamente son los programas sociales, sino también pues se tiene grandes proyectos. Aquí en Zacatecas se está construyendo el primer hospital de tercer nivel, se está planteando la construcción de una presa por allá por Jiménez del Peu, la presa de Milpillas, con más de 9,000 millones de pesos ya asignado. Se tiene también, pues, sin duda, el mejoramiento de varios quirófanos, varias cosas que están sucediendo, que emanan, pues, de un manejo honesto y responsable del recurso público. Y se ha tenido también, pues, a tal grado que, pues, hemos sacado en estos 8 años de este gobierno de la transformación, pues, a cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza. Se ha incrementado sin precedente el salario mínimo, Claro. Se le ha dado también más prestaciones a la clase trabajadora, con más días de descanso, disminuir la jornada laboral, se avecina muy probablemente el tema del aguinaldo también en el sector privado. Entonces, hay muchas cosas que han generado este movimiento de la transformación que no podemos permitir que se detengan. Porque muchos decían, es que si incrementas el salario mínimo vas a vivir una inflación desmedida. Vean la inflación de nuestro país en comparación con otras naciones. Claro. Vean algunos indicadores macroeconómicos. O sea, México va por buen camino. Quisiéramos ver que las 32 entidades fueran igual, claro. Por eso es importante que en Zacatecas no se aleje del camino de cuarta transformación, que al contrario se profundice, que podamos nosotros plantear proyectos de gran escala como pues que regresen los trenes de pasajeros a Zacatecas, la construcción no solamente de una presa, sino de más presas, más pequeñas presas en el estado, que podamos aprovechar la ubicación geográfica que tiene el estado para generar un polo de desarrollo en la agroindustria, o en el hub minero, o cultural turístico. O sea, hay cosas que debemos nosotros plantearle a la presidenta Claudia Sheinbaum en función de estos proyectos que sean técnicas, financieras y socialmente viables, ¿no? Para eso vamos, para eso es esta visión de defender la transformación. ¿Para qué la defiendes? Para que continúe. Claro. Y una vez que continúe pueda profundizarse en función de las necesidades, de las demandas más sentidas de la población de Zacatecas y de la región. Volver a casa es más que un viaje, es reconectar con tus raíces, tu gente, tu tierra. En Hotel Don Miguel, te recibimos con los brazos abiertos. Confort, sabor y descanso, para que vivas esa calidez que solo se vive en casa. Descansa, disfruta y celebra tu visita como te lo mereces. Tu hogar en Zacatecas, con tranquilidad, bienestar y alegría. Hotel Don Miguel, tu hogar en Zacatecas. Hospital Médica Cielo, te ofrece la más alta calidad en servicios médicos, con la tecnología más avanzada, como tomografía, rayos X, ultrasonido, mastografía, Holter, cirugía, colonoscopía y endoscopía. Entre otros servicios más, también contamos con torre de especialidades, para tu bienestar y salud. Visítanos en calle Independencia, número 48 Colonia Centro, en Ojo Caliente, Zacatecas. Es tiempo de lograr tus objetivos. Comienza desde hoy y baja de peso de una forma natural y saludable. Consigue tus logros con Citrilim. Mejora tu digestión y evita males futuros con las cápsulas de Citrilim. Y recuerda, ningún producto es milagroso. Combina tu rutina de ejercicio y alimentación saludable con los productos de Citrilim, el té, las cápsulas y el gel reductivo para obtener mejores resultados. Y recuerda, sin salud no hay absolutamente nada. Y sin ella no podemos gozar de lo que la madre naturaleza nos ofrece. Sé parte del cambio. Yo ya me sumé y sé que tú también puedes. Llama ahora para más información al 656-656-7925 o acude a alguna de las sucursales que aparecen en pantalla. Citrilim, brilla desde adentro. Oye, Ulises, ¿no es preocupante que, bueno, en cuestión de la economía de Zacatecas, que algunos centros comerciales como Soriana, por ejemplo, por qué no mencionarlo, pues estén ya retirando sus tiendas y que posiblemente eso pase en Zacatecas? Pues claro que es preocupante, por ello es importante
pues trabajar para que haya este flujo, este circulante, que las industrias que más empleo generan, como es la industria de la construcción, sean industrias o sectores donde se le pueda dar apertura a los propios constructores, locales, que no se beneficien solamente de ciertos grupos y no se pueda aperturar a que haya más participación. También el impulso al pequeño comercio. Yo presenté una iniciativa al respecto como diputado federal, donde se fortalece a las MIPYMES, a la micro, pequeña y mediana empresa, pero principalmente a la micro y a la pequeña, que los datos ahí están. 7 de cada 10 empleos que se generan en el país, empresarialmente hablando, y en Zacatecas, provienen de las MIPYMES. Y dentro de las MIPYMES, 90% provienen de la micro y pequeña empresa, es decir, del autoempleo, de estos emprendimientos como el de ustedes, de aquellos que no se generan más allá de 10 empleos que la micro, o la pequeña que es hasta 50. Pues ahí está anclada. Pues, ¿qué necesitamos nosotros hacer? Pues apoyar al emprendimiento, apoyar al pequeño comerciante para que genere ese circulante, para que genere obviamente ese recurso. Y Zacatecas pues tiene ciertas particularidades. Somos eminentemente agropecuario. Entonces necesitamos darle ese paso a que se convierta Zacatecas en un polo de desarrollo agroindustrial, dándole valor agregado a nuestros productos del campo, tanto agrícola como pecuario. También tenemos pues un polo que debemos de aprovecharlo como un hub con el tema de la industria minera, que no solamente sea extractivo, sino que se unan en la cadena de suministro o de proveeduría talento zacatecano, proveedores zacatecanos, certificados. Entonces, hay miles de cosas que se pueden hacer para que la gente tenga más fuentes de ingreso, más empleo y con ello pues más poder adquisitivo y pueda estar gastando y pueda estar generando la economía circulante en nuestro estado, ¿no? Para que estas empresas de esa magnitud no solamente se queden, sino que aperturen más. Que se aperturen más empresas de esta magnitud y poder traer algunas empresas. Yo lo he dicho como diputado federal en su momento, que Zacatecas debería atraer inversiones en función de sus capacidades. Aquí es importante que llegue Herdes, que llegue La Costeña, que llegue Frijoles Bayo, porque somos principales productores en frijol, en chile, en ajo, en tomate, también en hortalizas. Tenemos el tema de productos como el sistema agave mezcal en el sur de Zacatecas. Producimos una muy buena uva en Luis Moya, en Trancoso, también miel en Ojo Caliente. Tenemos grandes producciones mezcalera, de guayaba, de nopal, de tuna. Entonces, todo esto lo podemos generar mediante un polo de desarrollo agroalimentario, porque eso va muy pues de la mano con lo que estamos promoviendo, que es la soberanía nacional. Y para promover la defensa de la soberanía nacional tienes que defender dos soberanías internas, que es la soberanía alimentaria y es la soberanía energética. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos depender de gobiernos extranjeros en lo que consume el promedio de las y los mexicanos. Es decir, México tiene que tener la capacidad de producir al menos lo que se consume, para no depender pues del maíz, del frijol, que nos lo vendan gobiernos de otros países, sino que aquí se podrá producir. Claro, lo que no seamos competitivos habrá que importarlo, para eso está el Tratado de Comercio, para eso está el libre mercado, la globalización. Pero no podemos desmantelar la industria local privilegiando las importaciones, porque de lo contrario vas a crear dependencia, ¿no? Y lo mismo pasa con la soberanía energética. Tampoco podemos depender en gasolinas, en los combustibles, en el gas natural, pues de otros países. Tenemos que pues potencializar la producción local, por ejemplo, fortaleciendo a Pemex, fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad, creando parques como el que se está construyendo en Puerto Peñasco, Sonora, que va a ser el parque fotovoltaico, uno de los 3 más grandes del planeta, después de Emiratos Árabes y de China, lo va a tener México. Entonces, estos parques fotovoltaicos nos ayudan a la transición energética, a dotar de infraestructura también eléctrica en nuestro país y no depender de otros gobiernos en el suministro tan relevante para una nación como la electricidad. Porque el día que ellos no quieran, te cierran la llave del gas, o te dejan de mandar gasolinas y paralizan a tu pueblo. Por supuesto. Por ello no podemos depender, porque con esa dependencia lamentablemente estaban acostumbrados otros gobiernos y hacían pues intercambios. A ver, está bien, te vendo gasolina, pero tú a cambio me entregas esto. Te vendo gasolina, pero a cambio quien va a gobernar es fulanito. Claro. Pues, siempre con condiciones. Condiciones, y pierdes la soberanía, pierdes la autonomía. Y México
y las mexicanos pues, somos independientes. Pero también se dice que no hay soberanía si no hay seguridad. Pues todo eso te da seguridad. Al final de cuentas, si tú generas más empleo, si generas mejores carreteras, condiciones de crecimiento, pues obviamente de manera natural se brinda la seguridad. Mira, el tema de seguridad se tiene que atender de manera multifactorial. Hoy se está atendiendo por parte del gobierno de México, con la presidenta y con Omar García Harfuch, de manera eficiente. Hay un cuadrante que primero se atiende lo que origina la inseguridad. Es decir, hay que detectar qué detona la inseguridad. Y en ocasiones vemos que calles abandonadas, oscuras, terrenos baldíos, casas en abandono, también detonan la inseguridad, ¿no? La falta de empleo, la falta de oportunidades, el que no se tengan los jóvenes en las escuelas, detonan la inseguridad. Claro. Por ello, el gobierno de México, ¿qué ha hecho? Pues un programa de apropiarse de los espacios públicos, un programa de becas, de fortalecimiento del sector educativo, de empoderamiento del pequeño comercio, de apoyar a la salud, porque también te puede detonar la inseguridad cuando tienes un familiar que está enfermo y no hayas cómo ayudarlo, ¿no? Entonces, por ello lo de salud casa por casa, la construcción de estos hospitales, el sistema único de salud, o sea, todo eso lo está haciendo el gobierno federal en función de atender las causas. El otro, o parte del cuadrante, tiene que ver con la inteligencia. Hay que hacer uso de la inteligencia y de la tecnología para la prevención del delito, para identificar quién comete el delito, pues qué célula atrás delictiva está, quiénes son los detonantes de violencia en nuestra región, o sea, meter la tecnología y la inteligencia, ¿no? Las cámaras de vigilancia biométrica, entre otras cosas. Claro. El tercer punto es la coordinación. Tiene que haber una coordinación efectiva, una coordinación con las tres corporaciones, la federal, la estatal y la municipal, y también una coordinación con la propia ciudadanía y los sectores productivos, para que podamos generar esquemas de prevención y también de observancia, ¿no? de denuncia inmediata para detectar, pues obviamente, a los detonadores de violencia y que se puedan pues generar todo ese proceso de manera adecuada. Y el cuarto punto, no menos importante, pues tiene que ver con la contención que es pues, darle más apoyo a nuestras corporaciones, darles de más herramientas, de mejores ingresos, y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso nació la Guardia Nacional, por ello las reformas que hemos hecho en la Cámara de Diputados para fortalecer al Ejército, a la Marina, a las corporaciones del nivel federal, para que con mayor eficiencia y coordinación podamos ir avanzando en este tema de pacificar a nuestro país y a diferentes regiones, ¿no? Es lo que tendría que estar también inmersos Zacatecas en esas coordinaciones. Y hay un tema que no está dentro del cuadrante, pero también es importante, pues una relación bilateral. Al final de cuentas, ustedes saben que las armas, ¿de dónde provienen? Provienen de Estados Unidos. Y el consumo de drogas, ¿dónde está? Pues está en Estados Unidos. Y solamente nosotros estamos como el trasiego de eso, ¿no? Entonces, debe haber una política también para frenar las armas que provienen de Estados Unidos y una política para disminuir el consumo que tienen los estadounidenses de estas drogas sintéticas. Y es que también si hay corrupción en las aduanas, en todas partes, pues nunca se va a acabar. Pues es parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros, combatir la corrupción, llevar a buenos representantes a tomar decisiones, representantes honestos, representantes pues con capacidad, con valores, pero también pues con esa experiencia necesaria para que cuando tomen decisiones no sean improvisadas y sean en función de las necesidades. Hoy les espero, bueno, justamente de lo que hablas, que hay que ser muy, muy cautelosos al momento pues, de elegir a sus funcionarios, a los gobernadores. Pues, por ejemplo, en el caso de Rocha Moya, por ejemplo, que no se ha extraditado, que no se ha detenido, pues mucha gente, y tú lo sabes, mucha gran parte de México, dice, pues ¿por qué no lo han detenido si lo están pidiendo en Estados Unidos? Si hay un acuerdo entre Estados Unidos y México o a nivel mundial diplomático, ¿por qué no lo pueden detener? No, porque no hay pruebas, por eso no lo detienen. Obviamente cuando hay una prueba fehaciente y de manera muy contundente, el Estado mexicano pues, va obviamente a detenerlo, porque no estamos en un estado donde hay omisión. Es distinto que te den sugerencias gobiernos extranjeros, que te digan, ¿sabes qué? Pues él está inmerso en esta investigación. Está bien, ármame el expediente completo, entrégaselo a las autoridades mexicanas, y las autoridades mexicanas tendrán que hacer lo propio. Porque en este país
tenemos la presunción de inocencia. No podemos culparte hasta que te demostremos que eres culpable, ¿no? Entonces, en este caso no hay omisión, ni nadie le está ocultando. El gobernador con licencia inclusive ya está fuera de sus funciones, no tiene ni siquiera fuero, lo pueden detener el día que quieran detenerlo. Pero ¿Aquí lo pueden detener en México? Claro, lo pueden detener en México. No gobiernos extranjeros, No. Los mexicanos lo pueden detener, siempre y cuando haya las pruebas suficientes para hacerlo. No podemos hacer linchamientos públicos sin ningún sustento, ¿no? Lo mismo pasa con la gobernadora de Chihuahua. Exacto. Entonces le está generando esas carpetas de investigación y serán las autoridades mexicanas quien pues deslinden o no de las responsabilidades de ambos gobernadores. Pero no vamos a estar sujetos a recomendaciones o a sugerencias de otros gobiernos, porque si no, imagínate, al rato te sugieren a todo el mundo, mándanos periodistas, mándanos académicos, mándanos empresarios, bueno, ¿y en función de qué? O sea, yo te los mando siempre y cuando haya un proceso de extradición. ¿Y sabes por qué no se da este proceso de extradición? Porque no hay documentación presente para analizarlo. No es en función de una llamada o un acuerdo bilateral, es en función de que se lleve el debido proceso en el marco jurídico de un Estado como es el Estado mexicano, ¿no? Cuando eso suceda, por supuesto, ¿cuántos no se han extraditado a Estados Unidos? Inclusive, ningún otro gobierno había extraditado tantos como este gobierno. Ningún otro gobierno había mandado tantos delincuentes como este gobierno. Entonces, no hay omisión. Pero no podemos nosotros hacer acciones sin ningún documento. Bueno, y ahora que hablas de los periodistas, justamente, muchos medios de comunicación creen, o creemos pudiera ser, pues que nos han cortado la libertad de expresión, o que no se le ha apoyado a este gremio como en otros gobiernos. Yo creo que hoy en día ustedes pueden cuestionar a la presidenta de México las veces que ustedes quieran, y eso es libertad de expresión. Hoy en día se tiene un esquema de información diario, de lunes a viernes. ¿Cuándo tenías tu acceso al presidente de México? ¿Cuándo puedes tú hacerle una pregunta al presidente de México? Desde que llegó la Cuarta Transformación, se logró. Antes no se podía. Y cuando estabas en contra de una visión, pues los desaparecían. Claro. O los cooptaban, o los intimidaban, o les metían presión. Hoy en día pueden decir ustedes con libertad lo que ustedes así consideren, ¿verdad? Obviamente lo que no se ha permitido pues es la calumnia. Claro. Que quiera algún personaje pues deshonrar pues, los valores de un ciudadano. Eso no, digo, la libertad de expresión es bienvenida y siempre la vamos a cuidar. Vean las manifestaciones pacíficas que se han dado. Antes los jóvenes se manifestaban y los desaparecieron, como los de Ayotzinapa. Hoy los maestros estuvieron en el Zócalo, estuvieron allá y no hubo agresiones, o sea, no hubo detenciones, no hubo pues ese comportamiento agresivo como sí se veía en otros gobiernos. Hoy en día la libertad de expresión no existe. Está la libertad de manifestación. Claro, las recomendaciones es mientras que no dañes a terceros, mientras que no obstruyas a terceros, claro que hay que manifestarse, ¿no? Venimos de un movimiento que luchábamos por ello, por la libertad de expresión, por la libertad de manifestación, que otros gobiernos no lo daban, ¿eh? Y hay una inmensidad de casos donde quien se manifestaba pues tenía que huirse o a refugiarse como asilo político en otros países porque los gobiernos eran muy autoritarios. Hoy vemos que la presidenta cada vez que viene aquí tiene sus encuentros, cuando ha venido muchas veces un presidente de México a Zacatecas, cuando se generaban estas reuniones permanentes con los medios de comunicación. Él le puede cuestionar y lo cuestiona todos los días. Estas mañaneras que hace diario nuestra presidenta, ¿qué tan costosas son? No, pues no son costosas, de cuentas se transmiten. Los medios acuden con sus propios medios. Al final de cuentas, creo que es un ejercicio que debemos de mantener. Yo lo hago aquí, por ejemplo, cada inicio de semana, les llamaba a las legislativas, yo no les pagaba los medios para que vinieran. O sea, que el medio que quisiera venía, tú te diste cuenta en una de ellas, y preguntan lo que ellos quieren preguntar. Al final de cuentas, un representante público debe tener la capacidad para escuchar y debe tener la capacidad para responder. Porque hay otros que prefieren no dar ruedas de prensa, que prefieren esconderse, que prefieren solamente tener a los medios a modo o a quienes les ayudan a llevar sus narrativas. Y eso sí es cooptar la libertad de expresión. Claro. Cuando tú lo abres a quien llegue, está bien, y si quiere preguntar, pregunte. Al final de cuentas debe tener el representante esa capacidad para defender en lo que cree, en lo que piensa y en los resultados que existen, ¿no?
Más de 60 años al servicio de Zacatecas. Mariscos Boca del Río. Lo mejor en mariscos de la ciudad. Plaza Genaro Codina, número 119. En el corazón de la ciudad. Trabajamos día a día inspirados por un objetivo. Tu propósito es parte de nosotros. Es lo que nos mueve y nos motiva a ser mejores. Estamos en la búsqueda constante de contribuir y aportar a la construcción de sueños. De construir un futuro sólido, con cimientos que dejen huella. Somos Concretos Rivera. Somos una empresa nacional en crecimiento que lidera el mercado del concreto en el estado de Zacatecas. Agua Santa Anita, salud, higiene, pureza. Estamos ubicados en Calle del Sol, Colonia Periodistas, en Fresnillo, Zacatecas. Haz tus pedidos al teléfono 493-932-6969. Contamos con los más altos controles de calidad para su bienestar y su salud. Agua Santa Anita, toda una tradición. Oye, Ulises, ahora para las próximas elecciones que pues ya están en puerta para el año que entra, pues como bien sabemos todos, nuestro gobernador desafortunadamente no ocupa los primeros lugares, sí está en los últimos lugares a nivel nacional. Pues ¿qué tan perjudicable puede ser para ustedes como partido de Morena, pues para estas elecciones próximas? Bueno, el movimiento está fortalecido. Ustedes han visto en las encuestas, en los estudios demoscópicos, el movimiento está muy fuerte en todo el país y también en Zacatecas. Sí hace falta mayor profundización, sí hace falta también corregir algunas acciones que lamentablemente se han hecho por algunos representantes en los municipios o en algunas demarcaciones. No estamos exentos de cometer errores, pero tampoco podemos nosotros generar un juicio generalizando la acción de una persona hacia todos, ¿no? Yo creo que al final de cuentas la transformación de eso se basa en generar pues este movimiento con muchos actores y serán los propios actores quienes al final de cuentas rindan cuentas con la ciudadanía, ¿no? Porque el corte de caja, como bien tú lo dices, son las elecciones y la gente va a valorar en función de lo que hiciste o no hiciste, si le da continuidad o no a un proyecto, ¿no? En el caso de Morena hay muchas acciones donde podemos nosotros decírselo a la gente con la frente en alto. Hay muchas acciones del gobierno federal que se han aplicado. Mencionamos los programas sociales, mencionamos el incremento al salario mínimo, los proyectos de gran escala. ¿Que hacen falta más cosas para Zacatecas? Por supuesto que hacen falta más cosas para Zacatecas. Y eso es lo que tenemos que decir a la gente, que el camino no es retroceder, el camino es seguir avanzando con sello propio, donde la gente puede evaluar a sus representantes en función de dos cartas de presentación. Uno, los valores. Quien es honesto en esa silla, lo cambias a esta, va a seguir siendo honesto. Claro. Eso lo aprendes en tu casa. Claro. Quien es deshonesto en esa silla y se cambia a la otra, hasta se lleva las dos sillas, en cualquier descuido, ¿no? La gente no cambia con los puestos. El que es honesto lo va a seguir siendo siempre. Ni con los partidos. En donde lo pongas. Claro. Hay gente honorable en todos los partidos, pero también hay gente que tenemos que cuidarnos en todos los partidos. ¿Qué es lo que te hace diferencia? Pues esos valores. Y otra carta de presentación, que más allá que me digas qué es lo que quieres ser, mejor dime qué hiciste en tu actuar y qué estás haciendo. Yo lo he dicho como alcalde, pues ahí está públicamente mi trabajo. Claro. Inclusive sin observaciones en los entes fiscalizadores a nivel federal y estatal, una administración honesta, transparente, que trabajó de tiempo completo. Ahí está, pues sin duda, el trabajo a la vista de lo que logramos del 2018 al 2021, inclusive lidiando con una pandemia, ¿no? Como diputado federal, sin faltar a las sesiones de pleno, regresando cada fin de semana, presentamos 15 iniciativas, 420 reuniones informativas, más de 70 ruedas de prensa. Pues eso estaba en función, ¿verdad? Legislar. Claro. Digo, un diputado federal pues no pavimenta calles, no pone pies de casa, pero sí legisla, y eso fue lo que hice con mucha seriedad. Y no para aspirar a otro puesto. Lo que hice como presidente municipal no era para aspirar a diputado federal. Lo hice porque dimensioné el grado de responsabilidad de ser un servidor público. De un servidor público debe ser servidor de tiempo completo. Si no, pues no te dedicas a la política. Si quieres tener la comodidad de tener tus días libres, de estar
en tus cosas privadas, bueno, pues, hay otras formas, ¿verdad? Pero en la política, pues es muy demandante y hay que estar el tiempo completo. Oye, Ulises, independientemente de que tú seas parte de este movimiento pues, tan importante para Morena, para la 4T, dime la verdad. Como ciudadano, ¿cómo calificarías estos 5 años de gobierno? No está en mí calificar un gobierno. En Zacatecas. No está en mí, es la propia ciudadanía, porque serían opiniones emanadas de un movimiento. Yo creo que eso se puede sesgar. La opinión pública, la propia ciudadanía tendrá que definir la evaluación de sus gobiernos. Lo que yo sí hice fue impulsar la revocación de mandato, porque no podemos permitir malos gobiernos que terminen todo su periodo, ¿no? Quienes son buenos, pues que continúen, y quienes no, les hagamos un corte de caja, emanados del partido que sea. Por eso la revocación de mandato fue impulsada por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, fue impulsada por nuestro presidente López Obrador. Y en el caso de Zacatecas, necesitamos que se haga más alcanzable la vinculación de la misma, ¿no? Que no te pidan esos porcentajes tan altos para poder vincularla, ¿no? Sino con un porcentaje pues muy similar a lo que hubo en las votaciones, que pueda participar la gente y se pueda expresar de sus buenos o malos gobiernos, no solamente a nivel estatal, sino también a nivel municipal, no solamente en el poder ejecutivo, sino también en el poder legislativo. No podemos aguantar legisladores que no regresan, que son incongruentes, que son faltistas. Pues esos hay que revocarles ese mandato que les dio el pueblo de México, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, pero el mejor juez siempre va a ser la población, ¿no? Un político no puede evaluar a otro político, o un gobierno, porque puede entrar pues en estas preferencias o visiones encontradas, ¿no? Yo siempre lo he dicho, el mejor juez pues es la población y te va a evaluar en función de lo que hagas. ¿Crees que esté dividido Morena? No, no creo que esté dividido Morena. ¿Aquí en Zacatecas? No creo que esté dividido. Hay pues sus propias visiones, hay estilos de generar pues el trabajo de la cuarta transformación, se respetan, pues yo creo que es importante seguir unidos. El partido de Morena debe seguir unido con el Partido del Trabajo, debe seguir unido con el Partido Verde Ecologista. Debemos de llamar a esa altura de miras, ese trabajo en equipo. Hay personas muy indispensables y de gran trayectoria en nuestros partidos. Hay personas que tenemos que rescatar, que estuvieron lamentablemente pues olvidadas en este periodo del movimiento. Yo creo que hay que llamar a todas y a todos a fortalecerlo, porque hoy en día lo que buscamos es que la presidenta vaya al ritmo que ha avanzado en este segundo piso de la transformación, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y para ello nos necesita a todos y a todas. Quien no quiera abonar, quien quiera perjudicar, bueno, simplemente se hace a un lado. Tampoco vamos a enfrascarnos en pleitos que la gente ya está cansada. Se hace a un lado y seguir avanzando con los que sí quieran, ¿verdad? A tener en cuenta, afortunadamente somos más los que queremos que Zacatecas regrese a su grandeza que los que quieren pues entorpecerla, ¿no? Y bueno, pues ahora sí por último dices, pues ¿qué le dices a todos los zacatecanos que cómo nos debemos preparar para las próximas elecciones, para el futuro? Pues simplemente estar atentos de la información, conocer a todas y a todos los políticos que en su legítimo derecho están aspirando a un cargo público, tanto a las presidencias, a las diputaciones, a las gobernaturas. El menor margen de equivocación va a radicar en cuanto uno observa esas dos cartas de presentación. La carta de los valores, qué tan honestos son esas personas, y la hoja de servicio, es una buena carta de presentación. ¿Qué se hizo en su andar en la política? ¿Qué está haciendo? Antes de que nos diga qué quiera. Porque es lo que la gente está molesta, a veces de tantas promesas incumplidas, de tantos engaños, pero pues no todos estamos en el mismo costal, ¿no? Harina de otro costal, juntos no revueltos, andamos los mismos, no somos los mismos, ¿no? Entonces, eso lo va a definir la gente en función de estas cartas de presentación, ¿no? Entonces, ¿qué les sugiero? Pues que estén informados. Por ahora, pues, nosotros tenemos que respetar los tiempos, ser respetuosos del proceso electoral. No puedo yo hablar de propuestas, no puedo hablar yo de planteamientos. Ahorita mi encomienda es defender a mi partido, defender la transformación, defender a nuestra presidenta, defender a la soberanía nacional. Y si el día de mañana el pueblo de Zacatecas me impulsa a tomar otra responsabilidad, hay cabeza, hay visión, hay honestidad, hay equipo, hay trabajo para hacer eso y más. Entonces estaremos atentos de lo que la gente decida. Mientras tanto, ocuparnos a lo que hoy en día tenemos, que es defender la transformación. Pues te agradezco muchísimo estos minutitos. A ti, al contrario, muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos una vez más ahí con los de Zacatecas.
Los esperamos la próxima semana con otro nuevo ícono zacatecano. Hasta la próxima. Trabajamos día a día inspirados por un objetivo. Tu propósito es parte de nosotros. Es lo que nos mueve y nos motiva a ser mejores. Estamos en la búsqueda constante de contribuir y aportar a la construcción de sueños. De construir un futuro sólido, con cimientos que dejen huella. Somos Concretos Rivera. Somos una empresa nacional en crecimiento que lidera el mercado del concreto en el estado de Zacatecas. Volver a casa es más que un viaje, es reconectar con tus raíces, tu gente, tu tierra. En Hotel Don Miguel, te recibimos con los brazos abiertos, confort, sabor y descanso, para que vivas esa calidez que solo se vive en casa. Descansa, disfruta y celebra tu visita como te lo mereces. Tu hogar en Zacatecas, con tranquilidad, bienestar y alegría. Hotel Don Miguel, tu hogar en Zacatecas.